Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Tomen su lugar, hermanos. En esta tarde vamos a ver cuál es el día que señala las Sagradas Escrituras en la cual debe guardar todo hombre. ¿Qué día se debe guardar, hermanos, y dedicar a Dios? ¿Qué día señala la palabra de Dios? ¿Hay algún día que señale el nombre de la palabra de Dios? Fíjense, la palabra de Dios es bien clara en la cual señala el día. Hay mucha gente que refuta esta parte, que no admite en su vida, no acepta, aún viéndolo en la palabra de Dios, no acepta este día en la cual para reposar ese día, obedecerlo. Pero la palabra de Dios es bien clara, hermanos, para todo aquel quien quiera salvar su vida y quien quiera obedecer a nuestro Dios. Bien, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, vamos a ver desde el versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó toda su obra que había Dios criado y hecho. La palabra reposo es sábado, y lo santificó, lo apartó. Bien, la pregunta es, ¿Dios se cansa? ¿Dios se trabaja? ¿Dios se fatiga? ¿Por qué motivo Dios reposó este día, descansó este día sábado? Después de que había hecho toda su obra, descansa el séptimo día, reposo o sábado. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Fíjense, Isaías 40, 28. Vamos hasta el libro de Isaías. Capítulo 40, versículo 28. 28. 40, 28. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿por qué razón nuestro Dios reposó el día sábado? Descansó. ¿Descansó? ¿Por qué? ¿Se cansó? No, hermanos. Es para dar un ejemplo, hermanos, a esa pequeña parte, pero muy figurativa y muy señalada, que es el hombre. Para que el hombre de Dios también se pone Dios como ejemplo, ¿para quiénes? Para todos los hombres, para que haya un día para el Señor dedicado, consagrado, apartado para Dios, de que el hombre debe descansar un día y ese día dedicarlo a nuestro Dios. Tenemos el mandamiento de nuestro Dios en el libro de Éxodo, versículo 8 al 11. Nos dice la palabra de Dios. Dios pone estos mandamientos. Estos mandamientos Dios ya la había puesto desde mucho antes de la creación. La ley de Dios ya había estado ya mucho antes. En el momento que Dios pone
al hombre, hermanos, en la tierra, lo forma con sus manos, lo constituye y le pone leyes en su corazón y en su mente para que se someta a obedecer la voluntad de nuestro Padre Dios. Esta ley se codifica, pero en el tiempo de Moisés, para que viéndolo aquellos y leyéndolo puedan ellos creer y entregarse y hacer la voluntad de vuestro Padre Dios. Y fueron dadas otras leyes, las leyes mosaicas. Dentro de las leyes mosaicas, la base principal son la ley de Dios, que es y permanece para siempre. Y dentro de la ley de Dios, Dios le pone también que la guarda del día de reposo. El sábado. Versículo 8. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Acuérdate de este día, del día sábado, ¿para qué? Para apartarlo para Dios. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y, ¿qué, hermanos? Y lo santificó. Entonces, lo apartó, lo bendijo. Quienes guardan este día de reposo también son benditos, hermanos. Y guardar el día de reposo, el día sábado, trae bendición. Y no es solamente para ¿qué? Para el pueblo judío, sino que es para todo hombre y el extranjero también. Acuérdense, hermanos, que todavía no estaba el pueblo de Israel cuando Dios crea todas las cosas en la cual y crea al hombre y pone un reposo ¿para quién? Para la humanidad, para el hombre. Fíjense, Hebreos 4 al 9. Vamos a ver en el libro de Hebreos 4 al 9. Nos dice la palabra de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que pues, que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Determina otra vez un cierto día diciendo, por David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué hubiese dado el reposo, no hablaría pues de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo ¿de qué? Para el pueblo de Dios. Fíjense esta parte importante. Aquellos a quien fue anunciado, aquellos a quien les fue dada esta ley también, ¿por qué no entraron, hermanos? ¿Por qué no entraron en ese día? Fíjense, Hechos 7, 40 al 47. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, verso 40. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolo, y en las obras de su mano se holgaron.
Y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecieron víctima y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refam, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también vuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, vamos hasta el 47. ¿Dónde me quedé? 46. El cual halló gracias delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Bien, hermanos, ¿por qué estos no reposaron? Dice, ¿por qué no se les dio? ¿Por qué se los dio? Porque se fueron tras otros dioses, porque sirvieron a otros dioses en la cual el mandato se les había dado. Dios se había mostrado a ellos y se inclinaron tras otros dioses. Por eso dice la palabra de Dios, fíjense el 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para la iglesia de Dios hoy en día. Pero hay una parte que dice en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Por qué Josué no les dio el reposo, hermanos? ¿Era Josué o era Dios? Josué obedecía las órdenes de Dios. Pero fíjense en esta parte, en el libro de Josué 1, del 1 al 15, pero vamos a leer Josué 1, del 13 al 15. Cuando tengan oportunidad, leen esa parte, capítulo 1. Fíjense por qué, hermanos. Vamos a leer del 13 al 15. El libro de Josué. Acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Josué, hermanos, recibe al pueblo de Israel, se le entrega a Moisés y recibe al pueblo de Israel. En la entrada a la tierra prometida, hermanos, estaban invadidas esas tierras. Sin embargo, Josué estaban en guerra en la cual no había ese reposo. Le dijo, metan a sus mujeres, a sus hijos, a los ancianos, métanlos, y ustedes no suelten sus espadas, varones, y vámonos. Porque para vosotros no hay reposo. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Estaban entrando a la tierra prometida. Y no nada más la ocuparon en un mes, sino que pasaron tiempo en ocupar y establecer esa paz, para que haya esa paz. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de esta parte del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado, ¿qué? Haya dado reposo a nuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseerán la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de esta parte del Jordán hacia donde nace el sol y hasta donde allí la poseeréis.
Entonces no había un reposo de guarda de ¿qué? Del día sábado. Por eso Josué no les dio ese día de reposo. Sin embargo, la recomendación más adelante que hacía Josué cuando ya se estaban estableciendo, pero antes les decía, busquen guardar las ordenanzas, los mandamientos de nuestro Jehová, de nuestro Dios, porque si fallares, Dios irá contra todos ustedes. Esa era la orden. Pero hoy en día, hermanos, queda un reposo para el pueblo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, 16. Lucas 4, 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a la costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿De quién estamos leyendo? Hablando de nuestro Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿Jesús era sabático? ¿Jesús guardaba el sábado? ¿María guardaba el sábado? ¿Los discípulos guardaban el sábado? Si Dios guardó el sábado, ¿por qué Cristo no debió haber obedecido y obedeció guardando qué, hermanos? El sábado. Cristo guardó el sábado. No hay ningún pasaje en las Sagradas Escrituras que diga que fue ¿qué? El domingo. El pueblo de Israel, hermanos, guardaba y hasta hoy en día guarda el día de reposo. Los conservadores guarda el sábado. El sábado no se ha perdido durante el trayecto de la humanidad, del tiempo que ha pasado. Nunca se ha perdido. La muestra la puso nuestro Señor Jesús, que Él guardaba ¿qué? El día de reposo, y la iglesia y aquellos que hacen la voluntad de Dios recalcaron en ¿qué? En este sello de guardarlo, hermanos, semanalmente. ¿Por qué? Por generaciones tras generaciones tras generaciones, años, siglos, ¿hasta qué? Hasta el tiempo en que nosotros estamos viviendo. El sábado no se ha perdido. Versículo 31. Vemos al Señor Jesús guardando el sábado. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba ¿en qué, hermanos? En los sábados. Otro claro ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 56. La confirmación de que las mujeres guardaban el sábado y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron ¿qué, hermanos? El sábado conforme al mandamiento. Incluso las Sagradas Escrituras habla no solamente de un sábado, sino habla también del sábado ceremonial. Y es donde se confunde la gente, entre el sábado y el sábado semanal. Mateo 28, 1. Dice la palabra de Dios. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 28. Esta parte de las Sagradas Escrituras me gusta mucho, dice, y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana. La palabra víspera es ¿en qué, hermanos? A la puesta del sol, cuando está terminando un día, está la tarde, cuando se está ocultando el sol,
y cuando ya está por empezar el otro día, está empezando ya la noche, antes de que entre la noche hay una claridad semioscura, entre claro y oscuro, a eso se le llama víspera. Y en el hebreo la palabra amanecer es inicio de, no es como lo conocemos nosotros que mañana amaneciendo, no. Como hoy en la tarde cuando se esté poniendo el sol entre lo claro y lo oscuro se llama víspera y es amanecer, es inicio de un nuevo día. En las Sagradas Escrituras el día inicia en la tarde y termina en la tarde de 24 horas, no a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche lo cambió el hombre. Y es costumbre de hombre la que guarda el mundo, con la que se guía el mundo, no se guía conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: de tarde a tarde holgaréis mi santo nombre. Por eso la palabra de Dios dice: a la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se acercaron al sepulcro María Magdalena y María a ver el sepulcro para ver si estaba Jesús en su tumba. Terminó el día de reposo, terminó el sábado, terminando, ellas corrieron al sepulcro para ver. El sábado semanal terminó y fueron a ver si estaba Jesús. ¿En dónde? En el sepulcro, y hallaron la piedra revuelta y no encontraron ¿a quién? Al Señor Jesús. Y encontraron al ángel que le dijo: ¿qué buscáis? ¿No sabéis que el Señor Jesús ya resucitó? Pero ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento semanal. Marcos 2:27. Esta parte es importante, que la gente desconoce. Muchos saben, pero la desobedecen en esta parte. También les dijo: el sábado, por causa del hombre, es hecho. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que el sábado lo hicieron ¿por quiénes? Por nosotros, por ti, por todos los hombres. ¿Para qué? Para que descansen de su obra y dediquen ese día a Dios y de Dios reciban bendición. Por eso Dios impregna estas palabras. También les dijo: el sábado dice, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Dios descansó, hermanos, puesto como ejemplo, que no tenía que hacerlo, pero lo hizo para que el hombre se dé cuenta de que hay un creador de todas las cosas, de que debemos acercarnos y poder servirle. Versículo 28. Así que el hombre es Señor aún del sábado. Lucas capítulo 6, versículo 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha y seca. Acuérdense de esta historia. El Señor Jesús le pregunta a aquellos que lo señalaban: ¿es lícito hacer bien el sábado o no? Si es lícito hacer bien en sábado. Entonces la prueba
en la palabra de Dios. Dice, 2 o 3 pasajes constan que toda verdad. Ezequiel 20:12. Libro del profeta Ezequiel 20:12. Nos dice la palabra de Dios. Y diles, también mis sábados que fuesen señal entre mí y quién, hermanos. Y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová quien los santifico. El sábado es una señal para los hijos de Dios. Es algo que tiene Dios con los hombres, donde los tiene, ¿qué, hermanos? Los tiene, la palabra señal los tiene, ¿qué? Pues bien identificados. Versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si guardamos el sábado, es una señal entre quién, del que no guarda, y entre Dios. Para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando nos acercamos y obedecemos a Dios, Dios recibe de nosotros todo lo que nosotros hagamos para honra y gloria a Él. Y hay una comunión hacia Él con el hombre. Y es cuando clamamos y Él responde. Esta parte importante también y bonita de Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Trece y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios ha dicho estas palabras. El creador de todas las cosas ha dicho estas palabras. Si tú lo guardares y lo deleitares, Él también, hermanos, se deleitará en ti. Y te bendecirá en gran manera. Y nos bendecirá si nosotros lo guardáramos voluntariamente y de todo corazón, no haciendo vuestros propios caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que trae bendición guardar este día de reposo, hermanos. Ay de aquel hombre en la cual lo leen las Sagradas Escrituras y no lo hace. No dice domingo, sino que dice sábado, día de reposo. Ese es el día de Jehová. Capítulo 56, verso 2 al 6 de Isaías.
Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el Hijo del hombre que esto abrazare. Bendito el hombre que esto hiciere, y el Hijo del hombre que esto, ¿qué? Abrazare o obedeciere, que guarde el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Dice la palabra. Fíjense esta parte del versículo 3. Muchos dicen, es solamente para el pueblo de Israel. No es cierto, hermanos. Hemos comprobado que la palabra de Dios de la guarda del sábado, ¿qué? Inicia desde la creación. Y es para todo hombre. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo apartarme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto, yo les daré el lugar de mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Eso es guardar el sábado. Y los hijos de los extranjeros, ¿quiénes? Todos nosotros que no estábamos contemplados primeramente en el pueblo de Israel. Que gracias a Cristo, hermanos, somos el acebuche, el gentil, ¿para qué? Para formar parte del pueblo de Dios hoy en día. Y la oportunidad Dios se las da a ¿quiénes? A todos. Y aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran esclavos, aquellos que eran los sirvientes y ellos guardaban el sábado, tenían también la bendición. Versículo 6, y a los extranjeros, y a los hijos de los extranjeros que se allegasen a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser siervos a todos los que guardaren, ¿qué? El sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Esta grande bendición es para todo hombre, no solamente para el pueblo de Israel. Y es mentira, como dicen muchos, de que el sábado fue quitado con la muerte de Jesús. Es una gran mentira, hermanos, porque la palabra de Dios no dice eso. En Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no vine para qué, hermanos, no he venido para quitar, sino que la ley, sino que vino para qué, para cumplirla. Entonces, la ley de Dios está que la guarda del sábado, el mandamiento del sábado está en la ley de Dios. La ley de Dios está desde el principio de la creación. Solamente fue codificada, repito, Dios la escribió con sus dedos y se la entregó a Moisés. Pero ha existido desde mucho antes. Y la ley es perpetua. El versículo 18, diciendo, dice la palabra de Dios, vamos a verlo, Mateo 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Dios guardó el sábado? Sí guardó el sábado. El Señor Jesús, perdón. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas que sean hechas. Entonces, el sábado es bendición para el pueblo de Dios, para el que la obedece, para el que la guarda. Las Sagradas Escrituras no enseñan otro día. Y todos los que dicen que el domingo es día de reposo, es una gran mentira y una gran blasfemia en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios. Dios nos enseña que el sábado es sábado de reposo, sábado de bendición, y es un sábado, hermanos, para el pueblo,
para el pueblo de Dios. Paz a vosotros.